Hola curiosos, hoy vamos a sumergirnos en la mente de un verdadero genio. Un hombre que, con un microscopio y un lapicero, logró ver la arquitectura secreta del pensamiento. Hablamos de Santiago Ramón y Cajal, el español que descubrió un universo de estrellas interconectadas. Fue el más riguroso de los científicos y el más frustrado de los artistas. ¡Comenzamos! Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón, Navarra, en 1852. Su infancia estuvo marcada por un conflicto permanente, el choque entre su vocación artística y la rígida voluntad de su padre, Justo Ramón, un médico rural, práctico y autoritario. El joven Santiago era un niño turbulento, rebelde y de imaginación desbordante. Amaba dibujar, pintar paisajes, caricaturas de sus maestros y modelar figuras de arcilla. El microscopio le fascinaba, sí, pero como una herramienta para ver lo que otros no podían ver, no como un fin en sí mismo. Su padre, sin embargo, veía en las inclinaciones artísticas una peligrosa frivolidad. Para don Justo, el arte era una pérdida de tiempo. El futuro de su hijo debía ser la medicina. Cajal recordaría en sus memorias: Yo quería ser pintor, mi padre quería que fuera médico. La vida es un duelo entre el arte y la ciencia, y yo fui el campo de batalla. El resultado de esta tensión fue una adolescencia conflictiva. Ramón y Cajal fue enviado a estudiar a diversos internados, a menudo castigado por sus travesuras y por dibujar durante las clases. En su intento de doblegar su carácter, su padre incluso lo obligó a trabajar como aprendiz de zapatero y de barbero. La idea era simple: que entendiera la dureza de la vida si no estudiaba una carrera seria. Esta tiranía, lejos de romperlo, le forjó un carácter tenaz y una capacidad de observación extraordinaria. Habilidades cruciales para el genio que estaba por nacer. Cajal cedió y se matriculó en medicina en Zaragoza. Cumplió con la voluntad paterna, pero nunca dejó de lado sus cuadernos. De hecho, fue su habilidad para el dibujo lo que le permitió sobresalir. Su servicio militar en Cuba durante la Guerra de los 10 años, en 1873, lo trajo de vuelta a España, física y económicamente arruinado, tras contraer malaria y disentería. Regresó con una convicción: dedicaría su vida a la ciencia, a pesar de las penurias. En 1875, con un préstamo compró su primer microscopio, modesto y de segunda mano. Mientras luchaba por estabilizar su carrera como médico y profesor, Cajal sintió la necesidad de formar una familia. En 1880 se casó con Silveria Fañanas García, una joven sencilla y discreta de su tierra. El matrimonio no fue una unión de grandes pasiones intelectuales, sino un puerto de estabilidad y paz doméstica que Cajal necesitaba desesperadamente para concentrarse en su trabajo. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Silveria se encargó de la intendencia del hogar, permitiendo que su marido se instalase por completo en su laboratorio. La pareja tuvo 7 hijos, 5 mujeres, Fe, Paula, Enriqueta, Julia y Alda, y 2 varones, Santiago y Jorge. Cajal, que había detestado la autoridad rígida de su padre, trató de ser un padre afectuoso y permisivo, aunque a menudo era una presencia distante, consumido por sus largas horas ante el microscopio. Cajal describió su hogar como un refugio sagrado. Mi esposa era mi protectora de las mundanidades. Ella no entendía la trascendencia de mis trabajos, pero sí su necesidad. Mantuvo mi nido a salvo de las distracciones del mundo. La estabilidad familiar y el silencio que Silveria le proporcionó fueron, irónicamente, la base que le permitió llevar a cabo su revolución científica. Lo que realmente lo apasionó fue la anatomía y la histología, el estudio de los tejidos. A finales del siglo XIX, la comunidad científica creía firmemente en la teoría reticular, defendida por el brillante anatomista italiano Camillo Golgi. Esta teoría sostenía que el cerebro era una especie de red continua.
un sincitio de fibras nerviosas, donde la información fluía por continuidad. El cerebro, según Golgi, era una sopa indiferenciada. Cajal estaba intrigado, pero también escéptico. El problema era que los métodos de tinción de la época no permitían ver las células nerviosas individuales. El momento clave de su vida ocurrió en 1887. Viajó a Madrid y tuvo acceso a los preparados teñidos con la técnica de Golgi, la famosa reacción negra. Esta técnica teñía aleatoriamente solo una pequeña fracción de las células, haciendo que las figuras resaltaran dramáticamente sobre el fondo. Al mirar por el ocular, Cajal tuvo una revelación. En lugar de una red continua, vio estructuras individuales, células nerviosas separadas, con prolongaciones que se acercaban, pero que nunca se tocaban. Vio dendritas, un cuerpo celular y un axón. Cajal dedujo que la comunicación no era por continuidad física, sino por contacto, a través de un espacio diminuto. Bautizó estas unidades fundamentales como neuronas. El principio. Cada neurona es una unidad estructural, funcional e independiente. La sinapsis. La comunicación ocurre en un punto de contacto especializado, que luego sería llamado sinapsis. La polarización dinámica. La información fluye en una sola dirección, de las dendritas al cuerpo celular y del cuerpo celular al axón. Esta fue la doctrina de la neurona, una teoría revolucionaria. Imaginemos a Cajal, pasada la medianoche, en su modesto laboratorio, con la luz del quinqué sobre la mesa. Su mano se mueve ágilmente, no sobre un bisturí, sino sobre una pluma. Cajal susurra para sí mismo, dibujando un complejo esquema de neuromas en su cuaderno. No es una red, es un bosque de cipreses. Cada árbol es libre y solo se comunican con sus ramas, nunca fusionados. La ley de la contigüidad. El cerebro es una república de células. El secreto del éxito de Cajal no fue solo ver las células, sino interpretarlas correctamente. Aquí es donde el artista frustrado salvó al científico. Su habilidad para el dibujo le permitió plasmar con una precisión asombrosa lo que veía en el microscopio, creando dibujos que son, hasta hoy, obras maestras de la ilustración científica y la prueba irrefutable de su teoría. La doctrina de la neurona se difundió rápidamente y fue aceptada por la comunidad científica europea. En 1906, Santiago Ramón y Cajal fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, un reconocimiento monumental para un científico español que trabajaba en la periferia de la ciencia europea. El premio, sin embargo, fue compartido irónicamente con su gran rival, Camillo Golgi. El día de la entrega fue un momento de tensión histórica. Golgi, en su discurso de aceptación, utilizó la oportunidad para criticar públicamente la doctrina de la neurona, defendiendo una vez más la antigua teoría reticular. Cajal tuvo que escuchar cómo su colaureado descalificaba su trabajo frente a toda la academia sueca. La reacción de Cajal fue un modelo de dignidad científica. En su propio discurso presentó sus datos de forma metódica, apoyándose en sus dibujos impecables. No atacó a Golgi, simplemente presentó la evidencia que el italiano se negaba a aceptar. Fue la ciencia rigurosa triunfando sobre el dogma. Tras el Nobel, Cajal continuó trabajando sin descanso. Su laboratorio en Madrid se convirtió en un faro para los jóvenes investigadores, la llamada Escuela Española de Neurohistología. Su influencia se extendió a la fundación de instituciones científicas clave en España, como la Junta para Ampliaciones de Estudios, JAE. El anciano Cajal, ya mundialmente famoso, conservó un lado melancólico. Aunque disfrutaba de la tranquilidad familiar y de sus aficiones, fotografía y ajedrez, nunca superó del todo la frustración de su juventud. Las memorias de Cajal revelan su pesar por no haber podido dedicarse plenamente al arte, y consideraba su obra científica como una venganza contra la incomprensión paterna. Además, enfrentó pérdidas dolorosas. La muerte de su esposa, Silveria, en 1922, fue un golpe durísimo.
La mujer que había sido el ancla silenciosa de su vida, su protectora doméstica, lo dejó sumido en una profunda soledad. Santiago Ramón y Cajal falleció en Madrid en 1934, a los 82 años, dejando atrás una España inmersa en la inestabilidad política que precedió a la Guerra Civil. Su mensaje, sin embargo, perdura. El genio es, ante todo, perseverancia y método. Una de sus citas más famosas es: Mientras exista una chispa de vida en el cerebro, el individuo tiene el deber de mejorar y de mejorar a los demás. El hombre que no pudo ser pintor terminó dibujando la estructura más hermosa y compleja del universo conocido, la que nos permite pensar, sentir y, en última instancia, ser curiosos. Y hemos llegado hasta aquí. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este episodio y también tus peticiones para desarrollar otros temas que te parezcan interesantes. Suscríbete a La Mirada Indiscreta y visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Saludos cordiales. Hay un podcast que te lleva al misterio, la mirada indiscreta con su mirar profundo. Gabino Serrano te cuenta lo oculto, arqueología, historia y misterios del mundo. Cada episodio revela secretos ocultos, la mirada indiscreta, desenterrando historias que nadie ha escrito. Descubre arqueología y biografías perdidas.